ti confiar. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Padre omnipotente, hemos visto tu poder.
Te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu benevolencia, Señor, por todo lo que tú nos has encomendado, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, tiempos donde podemos estar delante de ti, precioso Espíritu Santo. Hoy te damos a ti toda la gloria. Hermano, ahí donde usted está por un momento, levante sus manos y dígale: Señor, quiero darte gracias. Hoy tenemos salud, hoy tenemos vida. Si tú estás en esta mañana aquí en este lugar, solo es por su gracia, solo es por su misericordia, es porque Él nos permite en esta mañana un momento más, un tiempo más. Gracias, Padre. Mi alma alaba tu nombre, todo mi ser quiere adorarte, todo porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Así que gracias por darnos en esta mañana, Señor, esta oportunidad de presentar vuestros cuerpos, oh Señor, ante ti, de presentar, oh, todo nuestro entendimiento, nuestro espíritu delante de tu presencia, Padre. Que hoy tengamos refrigerio como siempre. Que tu palabra hoy, Señor, nos confronte si es necesario. Que tu palabra en esta mañana haga un efecto, ese poderoso y ese deseado que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos cada persona, cada hermano y hermana que en esta mañana están en este lugar, y declaramos que la presencia y el fuego de tu Espíritu nos enciende cada día más y más, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al que vive. Iglesia, muy buenos días. Deseo que todos estén siendo muy bendecidos y prosperados por el Señor. Qué gusto poder estar una vez más aquí compartiendo con ustedes la preciosa palabra, pero sobre todo compartiendo con ustedes un momento de culto y de adoración al Señor. Es para mí un gozo, un privilegio poder bendecir sus vidas y que ustedes puedan bendecir la mía con su presencia. Quiero invitar a aquellos que están en disposición delante de Dios para participar de la mesa del Señor, que estén de pie, por favor. Los demás, les ruego que abran conmigo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Hemos, por la gracia del Señor, podido registrar un protocolo de bioseguridad que a todas luces nos permite tener muchas prerrogativas de las que realmente la iglesia tiene derecho y ha ganado en el aspecto político y en todo lo que tiene que ver con lo jurídico, y que la iglesia no está dispuesta a negociar. Entre ellas, el pastor ahorita les hacía una recomendación, y es que no se arrodillasen. Bueno, esa es una recomendación que se hace en la norma, por eso el pastor se la sugiere. Tenemos la ventaja de que en el nuevo protocolo de bioseguridad que nos cobija, no hemos incluido esa parte como algo a lo que debemos sujetarnos. Lo que quiere decir esto es que si durante el momento del culto usted es guiado por el Espíritu Santo a arrodillarse, eso nadie nos lo va a impedir, porque es necesario agradar a Dios antes que a los hombres, y ellos no van a poder coartarnos nuestro derecho a adorar a Dios libremente y espontáneamente. Nadie me va a impedir a mí que cuando llegue alguien enfermo yo le imponga las manos y ore por él, y le dé lugar al Espíritu Santo de obrar su maravillosa forma de obrar en la vida de aquel enfermo. Vamos a propender por no tener contacto físico en la medida de todas las demás actividades,
Pero en lo que respecta a orar y a imponer manos, nadie me va a impedir eso. Nadie. Porque eso hace parte de nuestro llamado. Ahora, el arrodillarme tampoco nos lo puede impedir nadie. Entonces, por eso en la norma lo sugieren, pero no es una obligación. Al igual que la asistencia de los mayores de 60 años, en la norma está sugerido que no se reciban mayores de 60 años por la vulnerabilidad que tienen en su sistema autoinmune. Pero lo que se debe hacer es una sugerencia. Hermanos, los que son mayores de 60 años, absténganse de venir a la iglesia. Pero si vienen, bienvenidos son. Los vamos a recibir. Amén. Muy bien, abra conmigo por favor la palabra en primera la carta a los Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer por favor en el verso 27. Mientras tanto, quiero pedir a los pastores, Dios les bendiga, que vayan por los lugares de cada uno de aquellos que hoy, por la gracia del Señor, participarán de la mesa, entregando los instrumentos. Según la norma 1120 del 3 de julio del Ministerio de Salud, que es la que determina el protocolo de bioseguridad, tampoco se debe servir alimentos y tampoco se debe servir la cena. Y es algo que desde los ámbitos políticos y desde los estamentos jurídicos hemos podido controvertir, porque es y hace parte vital de nuestro culto a Dios. De tal manera que en la norma lo sugieren. Está solo recomendado, pero no es una exigencia. Y en el nuevo protocolo que hemos registrado hemos podido incluir la cena como una actividad dentro de la iglesia que no vamos a negociar. Y bueno, pues nos aprobaron ese protocolo, así que gracias a eso hoy no estamos actuando rebeldemente, sino que estamos dentro de la ley. ¿Qué tal si usted cierra sus ojos y empieza a orar y a presentar delante del Señor su vida? Mientras que aquellos que por algún motivo o razón el Espíritu Santo no les motiva o no tienen la paz del Espíritu para participar de la cena, leen conmigo por favor en el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos mueren. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es por ese motivo que ustedes que en esta mañana no participan de la mesa del Señor, a razón de que el Espíritu Santo no les da paz, no les impulsa a hacerlo, por razones de conciencia e incluso de obediencia, hacen bien, porque participar de la mesa del Señor es un acto de fe que implica obediencia, santidad y una condición recta delante del Señor. Ustedes que participan de la mesa del Señor, presenten delante del Señor el pan y preséntelo como una ofrenda viva y acepta y agradable al Señor. Baruch atah Eloheinu melech haolam, borek pri haaretz. Bendito eres tú, oh Dios, creador del cielo y de la tierra, que por tu gracia todo ha venido a ser. De esta manera tomamos de la vid el vino para honrarte. Amén.
Precioso Dios, nos presentamos delante de ti en esta mañana, viniendo por tu gracia ante el trono altísimo, para presentar nuestras vidas en obediencia a ti. Hoy elevo delante de ti este pan sin levadura, este jalot, este pedazo de pan que representa el cuerpo de tu Hijo Jesús, que fue entregado en la cruz del Calvario en sacrificio por tu iglesia, por tu pueblo, por nosotros, Señor. Muchas gracias, amado Jesús, por haber entregado tu vida en el madero para que yo tuviese vida. Tú tuviste que morir y derramar hasta lo último de tu vida en la cruz. Así que hoy venimos, Señor, con gratitud a participar de la mesa. Dice la palabra que lo que yo aprendí del Señor es lo que hoy también les enseño. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió, y dándolo a los discípulos les dijo: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Todas las veces que de él coman, hacedlo en memoria de mí. Hoy te recordamos, Señor, de cómo te entregaste, cómo partiste tu vida en el madero por y para cada uno de nosotros. Muchas gracias. Puede comer del pan, por favor. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: tomen, beban todos de ella, porque esto es mi sangre, que será derramado por vosotros. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que bebieran de él, hágalo en memoria de mí. Querido Dios, hoy presentamos delante de ti este vino, fruto de la vid. Pues así como las uvas tuvieron que ser molidas, trituradas hasta lo último para extraer de ella su sangre, hoy esa sangre sirve de ejemplo de la de tu Hijo, que fue derramada en la cruz por nosotros. Hoy lo tomamos en memoria de ti, Señor Jesús, pues así se virtió tu sangre en la tierra. Hoy este vino se vertirá en nuestras bocas como la sangre en la tierra hoy se vierte en nosotros. Amén y amén. Beban por favor del vino. De cierto les digo que todas las veces que participamos de la mesa del Señor, la muerte del Señor anunciamos, pero también su segunda venida. Amén y amén. Denle un aplauso al que vive, por favor. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. A ver, ¿qué tal si voltea con alguien y aunque no le puede dar la mano, al menos le puede hacer así? Dígale: te bendigo. Por la fe vamos a creer que está sonriendo. Amén. Somos un pueblo de fe, ¿eh? Muy bien, abra conmigo por favor la preciosa palabra en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 22. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 22. Amada iglesia, hoy tengo una palabra del Señor para ustedes. El Señor les manda decir: el tiempo en Adulam se ha terminado.
el tiempo en Adulam se ha terminado. ¿Qué es Adulam? ¿Qué representa Adulam? Adulam para este tiempo especialmente va a representar el aislamiento. Va a representar nuestra morada, nuestras casas, nuestro lugar de habitación, aquel sitio donde hemos estado aislados, recluidos por causa de la pandemia COVID-19. También David tuvo que estar aislado, tuvo que estar recluido en un lugar con su familia. En aquella ocasión, por causa de la persecución del rey Saúl, porque el rey Saúl le quería matar, porque todo el ejército de la nación le buscaba para matarle, porque había amenazas contra su vida y contra la vida de los suyos. Por eso ellos se recluyeron, se aislaron en un lugar conocido como la cueva de Adulam. Se supone que por eso se dio el aislamiento, lo que conocemos como cuarentena. La cuarentena inicialmente se trataba de 40 días, pero luego se comprendió que cuarentena hace referencia a un día, a una medida de días indeterminado, pero que el propósito es aislarse para preservación de la vida, sea la propia o la de los demás. A esto se le denomina cuarentena. También como el rey David, nosotros hemos tenido que aislarnos para preservar y para escapar ya no de Saúl, sino de un virus mortal y destructivo que amenaza nuestras vidas allá afuera. Así que David va a representar el pueblo de Israel, pero también va a representar el pueblo de Dios hoy. Adulam, la cueva, va a representar tu casa, tu morada, y la situación que él vivió es idéntica a la que nosotros hemos vivido en estos días. Lean conmigo, por favor. Versículo 1 del capítulo 22 del primer libro del profeta Samuel. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Diga conmigo, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como a 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpah de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mis padres, mi padre y mi madre, estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Diga conmigo, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Diga conmigo, lugar fuerte. Diga conmigo, lugar fortificado. Diga conmigo, lugar de victorias. Cierre sus ojos un momento. Querido Dios, y hoy pido en el nombre de Jesús que mi vida pueda ser usada por tu Espíritu Santo para bendecir y edificar a tus hijos en esta mañana. Te ruego, Dios, que tu presencia esté conmigo en esta hora y que esta palabra infunda aliento a los tuyos. Usa mis palabras, usa mis capacidades, Señor. Usa lo que soy y que nada de lo mío intervenga el fluir de tu Espíritu. Amén y amén. El tiempo de Adulam terminó. Si la cueva de Adulam representa su casa, el lugar donde usted se ha aislado, donde usted se ha resguardado
de un virus mortal que amenaza allá afuera, David también tuvo que huir a esta cueva de Adulam. La cueva de Adulam queda más o menos a 24 kilómetros de distancia de Jerusalén y más o menos unos 3 kilómetros de Soco. Soco es aquel sitio donde David derrotó al gigante. Pero David conocía muy bien aquella región, la región de Soco y la región de Adulam, porque David, desde que era un pequeño, pastoreaba las ovejas de su padre en ese sector. Desde que era muy pequeño conocía todas las colinas y las pendientes que tenía esta área. Por tal motivo él conocía muy bien que en ese sector quedaba una cueva, la que denominaban cueva de Adulam, porque el área se llamaba Adulam, lugar de refugio, lugar de escondite, de salvaguarda. Eso se traduce como Adulam. Pero en Adulam quedaba, en lo más intrincado de la colina, quedaba una oscura y profunda cueva, una hendidura entre las peñas que servía de refugio en aquellos tiempos de invierno para los ganados y para las ovejas. Así que David, seguramente en muchas ocasiones, para proteger a las ovejas de su padre, de los lobos, de los osos y aún de la nieve, tuvo que refugiarse en repetidas ocasiones en aquella cueva de Adulam. De esta manera, cuando David se ve amenazado por el rey Saúl a causa de la envidia y los celos que el enemigo despertó en Saúl, quien además era el suegro. Esto sucedió unos cuantos meses de David haberse recién casado con la hija de Saúl. Y más demoró en él recién casarse que verse acosado, que verse perseguido y amenazado en su integridad física por su propio suegro. No le dejó ni disfrutar la luna de miel prácticamente. Tuvo que huir porque Saúl quería a David, pues le dio muchas victorias. Pero cuando Saúl escuchó que el pueblo ya no clamaba: Saúl mató a 10,000, Saúl mató a 10,000, sino que empezó a escuchar, luego de que David venció al gigante: Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000. Él se llenó de envidia y de celos y procuró matar a su yerno. Procuró destruirlo, y como no pudo, David fue avisado por el Señor, advertido, gracias a Dios, y huyó a las montañas. Entonces Saúl le declaró la guerra a todo lo que tuviese que ver con David. De esta manera, hasta la familia de David, la familia extensiva, el papá, la mamá, los hermanos, empezaron a ser perseguidos también. Se nota que David no tenía una relación muy profunda con su familia, pues no se habla de que cuando él se casó sus padres hubiesen estado en la boda o sus hermanos hubiesen asistido. Esto nos deja ver que realmente David fue un hombre que Dios formó y se hizo a pulso, confiando en Dios. Cuando es declarado una persona inadecuada, inoportuna para el rey, y el rey mismo se pone a la tarea de matarle, empieza una persecución por toda la región buscando a David. Y David se escondía en las montañas y allí llegaba el rey. David tuvo que pasar las fronteras de la nación y aún allí lo persiguió el rey. Pero estando en medio de esa circunstancia tan adversa, viéndose amenazado, David recordó que de muy niño había una cueva que nadie más conocía, o que por lo menos nadie iba allí en una sana condición.
Él recordó que a aquella cueva iban cuando estaban enfermos, cuando habían heridos, cuando las personas eran rechazadas, porque nadie quería ir a Adulam. A Adulam solo se iba por extrema situación, porque iban allí a razón de ser rechazados o por motivo de huir de una amenaza, de una deuda mortal. En aquel entonces, si usted no tenía cómo pagar las deudas, tenía que pagarlo con su vida, siendo esclavo o incluso a precio de su propia vida. Así que a Adulam huían todos los menesterosos, todos los odiados, los endeudados, los deprimidos, los que no tenían valor en sí mismos, los que no tenían motivación ni sueños, optaban por ir a Adulam y morir allí. David recordó que en Adulam se resguardó él en alguna ocasión con sus ovejas e hizo memoria de que allí podía escapar de la persecución del rey. El rey no iba a ir por allí. Los ejércitos del rey nunca se imaginarían que un guerrero vigoroso como David se iba a encontrar en una cueva donde solo la gente más vil y menospreciable se podría hallar. Así que allí a Adulam huyó David. Cuando David se encontró en Adulam, de alguna manera la familia se enteró que David se encontraba en aquella cueva. Adulam quedaba más o menos a unos 20 a 24 kilómetros de distancia de Betlehem o de Belén, el área donde estaba ubicada la casa de su papá Isaí. Seguramente Isaí y su esposa, los padres de David, también cuando se dieron cuenta que el rey estaba buscando todo lo que tuviera que ver con David, escaparon, dejaron atrás sus tierras, dejaron atrás su empresa, su negocio, que eran las ovejas, sus rebaños. Los hermanos de David, que hacían parte del ejército, ¿cómo iban a seguir en un ejército donde el jefe del ejército declaró muerte para todos los que tuvieran que ver con David? Tanto así que el mismo Saúl mató a gente de su propia familia por haber ayudado a David. Jonatán, su hijo preferido, ayudó a David a escondidas, secretamente, porque había un amor profundo de Dios entre ellos. Pero Dios tenía un propósito con David, así como tiene un plan maravilloso con cada uno de ustedes. Por eso el Señor, aunque Saúl atentaba contra David una y otra vez, el Señor de una manera y otra protegió la vida de David. Aunque afuera haya cáncer, aunque afuera haya sida, aunque afuera haya papiloma, aunque afuera haya COVID-19, el Señor los ha guardado a ustedes y los guardará una y otra vez en el nombre de Jesús. Y a su nombre. Pastor, ¿por qué la iglesia tiene que encerrarse? Pastor, ¿por qué la iglesia tiene que recluirse? ¿Por qué la cuarentena? Si nosotros no tememos, si con nosotros está el grande y el poderoso. Tampoco David era un hombre temeroso, tampoco David era un cobarde, tampoco David andaba solo. Con David estaba el fuerte, el poderoso Dios de Israel. Sin embargo, David supo entender que hay momentos en que hay que recluirnos en Adulam. Adulam es el lugar de la cuarentena. Adulam es el lugar del aislamiento. Adulam se traduce como lugar de refugio. ¿Por qué estamos encerrados o estábamos encerrados en nuestras casas? Porque nos estábamos refugiando, porque nos estábamos guardando y a la vez estábamos protegiendo la vida también de los nuestros. No antes se reunió con él el papá y la mamá y los hermanos. Dice la Biblia que tan pronto él estuvo en Adulam, se reunieron con él allí
también su papá y su mamá. Yo conozco una casa, una pequeña casa con 3 habitaciones, un baño, una cocina y una pequeña sala comedor. Y en esa casa hay 3 familias: tíos, sobrinos, padres y abuelos. Y allí están recluidos. Y allí han pasado toda la cuarentena. Y allí han pasado dificultades, luchas alimentarias. Pero están vivos y están sanos. Pero si somos un pueblo de fe, ¿no es eso incredulidad? Hay un video que ha dado vueltas por toda la red de un hombre de fe, apasionado, diciendo que él no se pone el tapabocas porque él sabe que con él está el Señor. Sí, también con David estaba el Señor. Y por cierto, David ya había sido ungido como rey, pero todavía no había sido posesionado como rey. David hubiera podido decir: un momentito, es que a mí me ungió Samuel, el profeta de Dios, el varón de Dios. Usted ya no es el rey, yo soy el rey. Y todo el ejército lo hubiera seguido, porque todos lo amaban y lo respetaban. David hubiera podido decir: no tengo por qué huirle a este virus llamado Saúl, porque fue tan mortal que mató a su propia familia. Más adelante el mismo David se levanta y dice: ¿dónde hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacerle bien? Y prácticamente no se encontró a nadie. Solo se encontró un paralítico. Pues claro, ¿para qué matar un paralítico si de antemano en ese tiempo una persona en condición de discapacidad era prácticamente nada? Por eso se salvó Mefiboset, nieto de Saúl. De resto, todos los demás, Saúl buscó matarlos. Todo por odio hacia David. Pero David fue prudente y huyó, porque David dejó en las manos de Dios esa causa, porque siempre reconoció que Saúl era su autoridad, aunque él ya era el rey. Cuando uno reconoce la autoridad, Dios lo guarda, Dios lo libra, porque dice en la escritura: el avisado ve el peligro y se esconde. Diga conmigo: se aísla. Se unta el gel, se echa el alcohol, se pone el tapabocas. ¿Qué es ponernos el tapabocas? Pues aislarnos de la exposición y aislar también a los otros. Es decir, la sabiduría de Dios nos lleva a cuidarnos, pero en el entendido que el que nos guarda al fin y al cabo es Dios. ¿Cuántos médicos con todo y 4 y 5 cubiertas terminaron contagiados y muertos? Con todo y que se hacían desinfección 3, 4 veces al día, terminaron contagiados y muertos. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero no por eso vamos a dejar de tomar las sugerencias que para nuestro bien nos son hechas. David huyó a Adulam para cuidar su integridad, para no tener que exponerse a hacer lo inadecuado, atentando contra Saúl, o tener que verse él mismo afectado por Saúl. Se escondió donde el virus Saúl no lo alcanzara, donde el virus Saúl no lo encontrara. Y allí también se encontró con él su familia. Vamos para casi 6 meses en que también con nosotros se han encontrado nuestros familiares en un lugar de aislamiento. También dice: y se reunieron con él allí su papá y su mamá, su familia. También nuestras familias han estado aisladas. Pero hoy Dios le manda a decir: el tiempo de salir de Adulam ha llegado. El tiempo de Adulam con ustedes se terminó. Tiene que llegar un tiempo, un momento en que se acabe.
Dios permitió que David llegara a Adulam para tratarlo, para formarlo, para limarlo, para quebrarlo y hacerlo un nuevo hombre. Dice la palabra que cuando él llegó a Adulam, allí se reunieron con él también todos los menesterosos, todos los endeudados, todos los deprimidos, todos los afligidos de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo usted está encerrado, aislado, que no solo usted está teniendo persecución del dueño de la casa, o sea, del cobrador del arriendo, no solo usted está siendo requerido por los servicios públicos, sino que también hay muchos otros que están igualmente afligidos, endeudados. Ya no tienen quien les preste, y los que les prestaban los están buscando para que paguen. Este es un tiempo donde están recluidos y aislados también todos los que se quedaron sin empleo, todos los que se les acabó la empresa o el emprendimiento. David llegó a aquella cueva y encontró 400 personas que estaban también como él, afligidas, perseguidas, deprimidas, tristes. No solo nosotros hemos pasado por un aislamiento preventivo o cuarentena. Hay cientos, con la gran diferencia de que David no estaba deprimido, David no estaba frustrado. David sabía que el Dios del cielo estaba a su lado. Hay de aquellos inconversos, hay de aquellos incrédulos, hay de aquellos ateos que no tienen a un Dios a quien clamarle. Usted y yo sí tenemos a nuestro lado al poderoso Dios de Israel, que nos ha sostenido y nos seguirá sosteniendo. Si nos sostuvo en cuarentena, cuánto más ahora que salgamos de Adulam, abrirá puertas para nosotros y nos mostrará su rostro y su gracia. Amén. Aleluya. David era diferente. David tenía una actitud diferente. David tenía un espíritu diferente. David tenía el espíritu de Dios. Cuando usted tiene el espíritu de Dios, usted debe tener una actitud, una forma de hablar, una forma de ver las cosas diferente a los que están también en Adulam. Diga conmigo, a los que están también en cuarentena. Porque el que estaba en cuarentena dice que estaba endeudado, que era rechazado, que eran perseguidos, que eran menesterosos, que eran prácticamente deprimidos, porque dice tenían aflicción en su espíritu. O sea que internamente tenían una cantidad de emociones encontradas que no los dejaban dormir, no los dejaban comer, no los dejaban tener paz, no los dejaban tener sosiego. Estaban abatidos, y esto eran 400 en una cueva. O sea que la cueva no era pequeña. David no sabía cuánto tiempo iba a estar en Adulam, pero quiero decirles que el tiempo que él consideró se le extendió. Todos pensábamos que la cuarentena iba a ser un mes. Hoy ya vamos para cerca de 6. Amados, pero David era diferente. Por eso hizo de Adulam algo diferente. Note lo que dice el versículo 4. Y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar. Todos los demás que iban a Adulam y que estaban en Adulam hicieron de Adulam un lugar de muerte, un lugar sombrío, un lugar frío y de aislamiento. Pero David hizo de Adulam un lugar. Muchos han permitido en esta cuarentena que su hogar se caiga, que su relación de pareja se caiga, que su familia se destruya, porque el estar encerrados en un mismo lugar, conviviendo día y noche, genera incomodidad, presión, genera, escuche estos roces, choques. La convivencia es difícil. Es fácil convivir con alguien que solo veo 2 o 3 horas en el día, pero el que veo las 24 horas del día, sentado en la poltrona viendo la televisión o viendo partidos de fútbol o Netflix,
rascándose la panza o hurgándose el ombligo, y usted barriendo, trapeando, organizando casa. Ayúdeme, mi amor, ayúdeme. Y él dice: con mucho gusto, mamita, y levanta los pies y los pone sobre la mesa del centro para que usted siga barriendo. Y esa es la ayuda que él le da. La mujer se exaspera: haga algo, haga algo. Y no le estoy levantando los pies. No, ayúdame en la cocina. No, yo no sé cocinar. Se estresan, se incomodan. El estar viviendo todo el tiempo y viéndose constantemente los lleva a que tengan conversaciones prácticamente obligadas. Y empiezan a salir a flote las inconformidades, los defectos de cada uno, las dudas y los temores de cada uno. Por eso tanto aumento de divorcios durante este tiempo. Porque la convivencia es difícil. Pero David no dejó que Adulam fuera para él un lugar de muerte. David no dejó que la cuarentena, que el aislamiento en que él tuvo que entrar para poder guardar su vida de Saúl, se volviera su final. Él llegó allí e hizo de Adulam un lugar de victoria, un lugar de vida y no de muerte, un lugar de conservación, no de destrucción. Volvió el tiempo que estuvo en Adulam, sin importar lo que se extendiese, un tiempo de edificación, de tal manera que volvió a aquellos derrotados, a aquellos menesterosos y a aquellos deprimidos, los volvió hombres exitosos, guerreros. Después esos 400 vinieron a ser el ejército de David, y todo el mundo los reconoció como los valientes de David. Uno solo desarraigó a 2 leones con sus propias manos. Otro dice que derrotó a un gigante aún más grande que el Goliat que mató David. Y dice de otro que peleó un día desde la mañana hasta el atardecer sin descansar, matando a miles de adversarios, de tal manera que cuando terminó, la espada se había incrustado en su carne, en su mano. Otro iba pasando un día por un pozo en invierno, tenía frío y pasó por un pozo y miró, y abajo en el pozo había un león hambriento, rugiente. Y él dijo: tengo frío, ahí hay una piel. Descendió al pozo y mató el león y le quitó la piel y se cubrió con ella. Esos eran los miedosos, los menesterosos, los deprimidos, los derrotados, los endeudados, los que nadie quería ni nadie respetaba. ¿Cómo llegaron a ser los valientes de David? Porque tuvo David que ser valiente primero. Si usted quiere que de esta cuarentena su familia salga en victoria, que las bendiciones de Dios puedan ser capitalizadas y todos en su casa puedan salir a flote en medio de una cuarentena y un aislamiento tan destructivo como el que hemos pasado. Porque el que no se ha destruido en su integridad física, se ha destruido emocionalmente. Son muchos más los daños emocionales. La Biblia los llama afligidos de espíritu. Porque en Adulam eso ocurre. Pero David lo volvió antes un lugar fuerte. ¿Qué es un lugar fuerte? Un lugar de victoria, un lugar de trinchera, donde la gente que quiere vivir va. Antes los que querían o iban a morir iban a Adulam. Pero después de que David estuvo allí, se volvió, fue un lugar de vida y no de muerte, de victorias y no de derrota, de triunfos y no de depresiones. ¿Por qué se volvió ese lugar de esa manera? ¿Cómo lo demostró David? Levantando a los que estaban allí, no dejándolos perecer en sus condiciones. Usted es el hijo de Dios, la hija de Dios. Si alguno ha de ser luz en su familia, debe ser usted. Si alguno ha de tener fe y hacer ver la gloria de Dios en su casa, ese debe ser el miembro de Fe y Esperanza Playa Rica. Si alguno ha de mostrar seguridad, fe y confianza, ese debe ser usted. Cuando usted empiece a hablar y a creerle a Dios, no a poner la mirada en las circunstancias y a lo que ven o oyen sus oídos, usted va a empezar a declarar lo que Dios dice, no lo que las noticias dicen. Usted va a empezar a hablar lo que Dios tiene para usted, no lo que usted en sus temores o dudas cree que va a ocurrir. Y cuando usted empiece a hablar de una forma diferente al incrédulo, cuando usted empiece a creer posible lo imposible, cuando usted empiece a ver visible
lo que no se puede ver, la gente empezará a notar que usted es diferente a ellos. Y por eso dice la Biblia que todos estos que estaban allí, menesterosos, rechazados, endeudados, entristecidos, ellos vinieron a David y lo ungieron como rey de ellos. Usted podrá decir, pero ¿para qué uno ser el rey de los pobres y de los llevados y de los deprimidos? Él ya había sido ungido como rey, pero nadie sabía, solo la familia. Dios lo llevó a Adulam para que empezara a ser el rey de los pobres. Y esos mismos pobres, cuando Él los desarrolló, cuando Él los trabajó, cuando Él los motivó, cuando Él les dio fe, se volvieron tan valientes que ellos pelearon para Él el reino, recuperaron a Israel y después lo coronaron como rey en todo Israel. Las más grandes victorias que usted va a tener no las va a tener con los amigos de afuera, o con el jefe, o con el patrón rico, o con ese que usted cree que es su esperanza. Sus más grandes victorias las vas a vivir con los que están contigo pasando el encierro en Adulam. Sus más grandes victorias vas a tenerlas cuando desarrolles los de tu casa, cuando ganes los de tu casa, cuando levantes los de tu casa, cuando consolides los de tu casa, cuando conviertas tu familia, tu más grande fuerte de victoria. Se le llamaba fuerte a una ciudad fortificada, cubierta con muros muy altos que ningún adversario podía penetrar, que ninguna lanza, que ninguna flecha podía flanquear. A eso se le llamaba lugar fortificado. David hizo de esa cueva su lugar fuerte. Aunque llegara Saúl, no hubiera podido entrar. 400 menesterosos que ahora tenían fe de que iban a triunfar, estarían dispuestos a dar la vida por él. Esto es cuando usted, que es el rechazado de la familia, o del que no se esperaba nada bueno, termina siendo el admirado por todos los de la casa, termina siendo a quien los de la casa buscan para que dé consejo, termina siendo el de la familia. Después de ser la oveja negra, ahora viene a ser el rey, el principal, y al que todos le piden opinión después de verte crecer y creer en Cristo Jesús. Pero ¿cómo se consigue eso? Cuando en medio de las adversidades que todos estamos viviendo, tú tienes una mentalidad diferente, unas declaraciones diferentes, una actitud diferente. Y para poder tener esa actitud, esas declaraciones y ese comportamiento diferente, necesitas tener una comunión con Dios de forma diferente y especial. El David temeroso, dubitativo, desechado, que llegó a Adulam, al poco tiempo ya no era el mismo, porque él también creció y se fortaleció al ver crecer a otros. La mejor manera de usted triunfar y de sentirse seguro de que Dios te tiene para cosas grandes es cuando veas a los más pequeños ser levantados por ti y llevarlos a cosas mayores. La mejor prueba de tu llamado y de tu ministerio es cuando desarrollas a otros, no cuando tú triunfas por encima de otros. Cuando levantas a los más pequeños, cuando desarrollas liderazgo en ellos, cuando sacas al triste, cuando levantas al deprimido, cuando motivas al que ya no tiene aliento, eso habla de que tú tienes un llamado y un comisionamiento especial. Amén. Llegó la hora de salir de Adulam. ¿Cómo vas a salir de Adulam? Dios te llevó a Adulam. Dios llevó el pueblo del Señor. El Dios del cielo nos llevó y nos permitió entrar en Adulam para tratarnos, para enseñarnos a depender de Él. Noten que David se dio cuenta que ya se le acabó la provisión y la comida que había en Adulam. Ya no había. Y mis papás vinieron para que yo los sostenga. ¿Qué voy a hacer? Entonces David dijo: ay, ya sé, voy a ir al rey de Moab y le voy a decir que se encargue de mi papá y mi mamá. ¿Por qué fue al rey de Moab? Porque David era nieto. Escuche esto. ¿Se acuerdan de Ruth, la moabita? David era nieto de Ruth, la moabita. El rey de Moab tenía que reconocer
la media nacionalidad moabita que tenían la familia de él. Por eso llevó a los papás al rey de Moab y le dijo: manténgalos, sosténgalos, denles de comer, mientras que yo miro a ver qué va a hacer Dios de mí. Esto nos da a entender que David vivía cada día por fe. David caminaba cada día por fe. Que David avanzaba y no perdía su moral, su seguridad, porque tenía una verdadera fe en Dios. Porque no tenía nada seguro. Él vivía al día a día. Note que él fue a gestionar comida y sustento. ¿Para quién? Para los suyos. Porque en medio de esta cuarentena sus padres han decidido o han tenido que depender de usted, o incluso usted de ellos. Porque cuando hay aislamiento y cuando hay una pandemia, cuando uno tiene que recluirse en Adulam, tiene que ayudarse en familia y sostenerse en familia. Pero David se dio cuenta que ya no podía, entonces gestionó, buscó cómo proveerle a sus padres. Pero si notan que David no dijo: y a mí dame tanto, y para mí deme esto o aquello. Él le dijo: usted por favor ayúdeme con mi papá y mi mamá. Yo tengo mi esperanza en quién. Yo veré lo que Dios quiera conmigo. Él no andaba quejándose: es que Dios, yo soy creyente, yo peleo por Dios y Dios me ha dejado pasar por esto, Dios me hizo pasar por lo otro. Vea, me está persiguiendo el rey. ¿Cómo le parece que me quitaron mi posición en la aristocracia hebrea? Me persiguen para matarme y ahora llego a una cueva donde solo hay gente pobre, llevada y cargada y menesterosa. David no se quejó. Tampoco se quejaba de que no tenía cómo sostener su familia. David fue y le dijo al rey: por favor, susténteme a mi papá y a mi mamá mientras que esta situación se me solucione, porque yo sé que se me solucionará. Mientras yo me voy a ver qué Dios va a hacer de mí. Eso se llama fe. ¿Y para dónde se fue David? Dice la Biblia que volvió otra vez a la cueva de Adulam. Yo he visto y he oído de cristianos que no ven la manera de salir de casa y escaparse de casa, irse a paseo, aun cuando las autoridades han dicho que deben quedarse en casa. Recuerde que si usted quiere ser ejemplo y quiere ser puesto como rey, como consejero, como líder, reconocido por otros, usted tiene que actuar de forma excepcional a los otros. David volvió a la cueva, que ya no era una cueva, que ya era un lugar de victoria. Pero llega el momento en que hay que salir de la cueva. Versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David, estando él otra vez en la cueva, que ya no era de Adulam sino fortaleza: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Escuche esto. Notan que David no se fue cuando quiso. Se fue cuando tuvo la orden por la autoridad de salir. Vino el profeta y le dijo: ya no te estés más aquí, en este lugar. ¿Qué? ¿Cuándo es que Dios sacó al pueblo de Israel del desierto? Cuando sus debilidades habían perecido y ellos se habían vuelto fuertes. Para eso tuvo que morir una generación. ¿Cuándo es que Dios le dijo a David que ya era la hora de salir? Cuando ya había convertido un momento de sufrimiento y de derrota en un lugar de triunfo, de bendición y de éxito. Llegó la hora. Se terminó Adulam para nosotros. Llegó la hora de salir. Pero hoy Dios quiere preguntarte: ¿cómo vas a salir? ¿Qué es lo que vas a llevar allá afuera? ¿Lo mismo que eras? ¿El mismo David que eras? ¿Los mismos encierros, temores, tristezas, depresiones, derrotas o pensamientos de frustración? David ya no tenía eso. David estaba seguro que contaba con Dios. Lo que Dios quiera hacer de mí. ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo va a salir tu familia de esto?
Piensa en eso. ¿Qué has hecho de tu familia? ¿Aprovechaste este tiempo como un tiempo para compartir con ellos, para tener encuentro familiar, para tener comunión con ellos y fortalecerlos? Escucha esto: si usted, que es el hombre de fe, que es el cristiano de la casa, no sale a cosas mayores, no habla cosas de fe mayores, no cree cosas mejores que vendrán de Dios para ti, ¿qué va a creer los de tu casa que no son creyentes? ¿Qué van a creer? ¿Qué van a confiar? ¿Qué van a poder esperar ellos de la vida y de lo que queda por venir si ellos no tienen a Dios como usted? No se trata solo de salir, se trata de salir de la cueva de Adulam, que ahora hemos vuelto una fortaleza. En este tiempo muchos dejaron que su casa se volviera un muladar, un basurero. Se cayó la familia, se divorciaron los esposos. Los hijos odiaron a los papás y se fueron para la casa de algunos tíos. Algunos esposos huyeron de nuevo para donde su papá y su mamá y dejaron a sus esposas con sus hijos. Dejaron caer el entable, hermano. Voltee con alguien y dígale así, hágale así, dígale: no dejes caer el entable, no dejes caer a Adulam, vuélvelo una fortaleza. Después de esta cuarentena, la relación familiar tiene que ser mucho mejor y más fuerte. La relación con tus hijos tiene que ser una fortaleza. Si conseguimos permanecer unidos, si conseguimos creer lo increíble y ver lo imposible durante este tiempo de dificultad, ahora que vamos a salir de esto, nada nos derrotará. Nada nos derrotará. Nada nos derrotará. Y a su nombre, póngase de pie, por favor. Mírenme para acá. La palabra de Dios a través del profeta para David fue: sal de aquí, de este lugar que ya volviste fuerte. Tu fe tiene que salir fuerte. Tu fe tiene que salir. Tu relación con tu familia debe salir. Tu comunión con tu pareja debe salir. Tu relación con Dios debe ser. Entonces escuche lo que le dijo el profeta: sal de aquí, de lo que ya hiciste fuerte, y vete ¿a dónde? A Judá. ¿Qué representa Judá? El galardón. Judá representa el trono. Judá representa el lugar de victoria donde a usted se le va a dar lo que merece, lo que ha creído, lo que ha esperado. Se le va a dar el galardón que Dios le ha adjudicado. Todavía no ha llegado la hora de recibir las bendiciones que Dios nos tiene. Vamos a salir y las vamos a encontrar multiplicadas. Cuando David salió a Judá, en Judá, todos los de la tribu de Judá lo reconocieron y lo coronaron como rey en todo Judá. La tristeza y la soledad, el aislamiento y las necesidades que pasó en Adulam fueron cosas del pasado. Hoy Dios les manda a decir: las pruebas, dificultades y tribulaciones de estos días serán cosa del pasado. La provisión, la bendición y la respuesta a su oración viene de camino. Llegó la hora de salir, pero no salir a seguir iguales, sino salir a brillar, salir a crecer, a conquistar. El símbolo de Judá era un león, y el león es símbolo de reinado. Dios le dijo a David: sal de aquí a ser como un león. Dios hoy le dice a ustedes: llegó la hora de salir de su Adulam, pero no quiero que salgan siendo los mismos. Quiero que salgan siendo leones de victoria, leones de fe. Se quebró la empresa, se cerró el emprendimiento. Dios tiene una empresa más grande. A David se le acabó la empresa que como aristócrata tenía al interior de palacio, pero Dios los llevó a una empresa mayor: ser el rey de toda la nación. Cierre sus ojos ahí donde está. Levante sus manos. Querido Dios,
te doy gracias por tu palabra. Llegó la hora de salir de este Adulam en que hemos estado aislados por 5 meses. Y hoy el Señor te dice: he terminado mi refinamiento contigo, iglesia. He terminado el pulimiento, el abrillantamiento que tenía planeado daros en esta cuarentena. Hoy el Señor te dice: quienes respondieron con fe y confianza en mí, dice el Señor, y pasaron confiados y sostenidos de mí durante esta prueba, recibirán la retribución de victoria cada uno de esos que creyeron. Dele gracias al Señor, porque donde otros claudicaron, usted sigue de pie. Porque donde otros perecieron, usted sigue vivo con los suyos. Dele gracias al Señor, porque donde otros estaban menesterosos, afligidos, derrotados, rechazados, tú te levantaste siendo el escogido de Dios. ¿Por qué sé que eres el escogido o la escogida de Dios? Porque estás aquí. Hoy Dios te dice: yo te hice pasar a través de este proceso de muerte. Esa muerte que se cirnió en el mundo entero a tu alrededor, para limpiarte, para confirmar mi pacto contigo, dice el Señor. Para cuidarte meticulosamente, para limpiarte de tu pecado, para que allí en la soledad, en el aislamiento, te dedicaras más a mí, más a tu familia, más a tu esposo, más a tu esposa, más a tus hijos, para hacerte el rey que quiero que seas y el sacerdote que haré de ti, dice el Señor. De este Adulam no podemos salir como una iglesia más, como unos cristianos más, como unos civiles más. Tenemos que salir como reyes y sacerdotes de Dios. Ahora yo, te dice el Señor, te voy a sacar corporativamente de esta prueba de Adulam. Yo voy a hacer cosas nuevas en ti, dice el Señor. Yo voy a revelarme a ti de forma especial y única. A aquellos mis vencedores, a aquellos mis valientes que volvieron a Adulam victoria, que volvieron el encierro triunfo, que hicieron del recluimiento, que hicieron del aislamiento un tiempo oportuno para buscarme más celosamente. Gracias, Padre. Levanta tus manos allí, dígale: Señor, yo lo recibo y lo creo. En el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, que tú quitarás toda piedra de delante de mí ahora que voy a salir de Adulam. Yo creo, Señor, que ahora voy a avanzar libremente, ardiendo en tu fuego. Dígale: ardiendo en tu fuego, el fuego del Espíritu Santo, porque tú vas conmigo, Señor. Yo creo, Señor, que tú vas a abrir camino en medio del desierto y en medio del mar de dificultades. Tú vas a ser calzada para mí y me darás victoria, porque yo voy a salir a buscar tus bendiciones. Dígale: Señor, yo no voy a salir a quejarme ni a lamentarme como los que no tienen esperanza, sino que yo voy a salir confiado de que tú vas a hacer de mí misericordia. Como David dijo: yo me voy a lo que Dios quiera de mí. Él se despojó en las manos de Dios. Él aprendió a confiar totalmente en Dios. Dígale: Señor, he aprendido a depender solo de ti. Durante este tiempo tuve que aprender a despojarme de mí, a darme cuenta que yo no puedo tener el control de todo, que por más que quiera las cosas me superan, pero tú, Señor, sí puedes controlar todo y tenerlo bajo tu mano. Hoy el Señor le dice: iglesia, yo quiero que cada uno de ustedes, dice el Señor, sepan que yo he terminado mi trabajo de limpiarles, de retarles, de llamarlos a una intimidad mayor, a un propósito más grande durante este tiempo. Dice el Señor: este es el tiempo en que mi iglesia hará la diferencia. Y los que son míos, dice el Señor, brillarán como el sol en su cenit. Porque hablarán diferente, porque creerán diferente, porque se esforzarán diferente.
cuando todos estarán deprimidos, cansados y derrotados, ustedes, dice el Señor, tendrán fe, tendrán esperanza, y eso hará la diferencia al salir de Adulam, dice el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por hablar a tu pueblo, por retarlos a poner en práctica la fe y a mostrarle al mundo que en medio de las tinieblas más oscuras de este siglo es cuando la iglesia debe brillar con más luz que nunca antes. Y nosotros somos tu iglesia. Somos nosotros los que tenemos que hacer la diferencia. Señor, hoy le he hablado a unos Davides, a unas Davides llenas de fe, que saben que dependen de ti y que en medio de las circunstancias vamos a ser más que vencedores, porque tú vas con nosotros. Muchos han pasado 5 o 6 meses en Adulam aislados, y van a salir y van a seguir encerrados y aislados en derrotas, en quiebra económica, en deudas. Pero nosotros saldremos a cosas más grandes, porque tú, Señor, vas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor les dice: llegó la hora de salir de Adulam, pero salgan en victoria y para triunfar. Dios les bendiga. Muchas gracias.